En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el día de hoy, domingo séptimo después de Pentecostés, quiere la Santa Madre Iglesia que estemos en guardia contra los falsos profetas, razón por la cual nos refiere las palabras de Dios nuestro Señor Jesucristo respecto a ellos que recién leíamos. Guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, mas por dentro son lobos rapaces. Por tanto, el pasaje del Evangelio de hoy es de gran interés para nosotros, pues el tema de los falsos profetas es muy importante y de mucha actualidad. En efecto, como veremos, hoy día hay falsos profetas por doquier, por todas partes podríamos decir, lo cual significa o implica un peligro constante para nosotros, pues de ser engañados y seducidos por tales personajes, por los falsos profetas, quedaría gravemente comprometida nuestra salvación. Veremos pues primeramente qué es un falso profeta, luego temas de actualidad al respecto, y finalmente iremos cómo hacer para no ser engañados, para no ser seducidos por los falsos profetas. Comencemos por tanto preguntándonos ¿qué o quién es un falso profeta? ¿Qué hace que alguien sea un falso profeta? Para responder lo cual, citaremos la primera epístola de San Juan Apóstol, el capítulo 22, el capítulo 2, versículo 22 nos dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Es de notar que no solamente se niega a Cristo por no creer en Él en absoluto, judíos, musulmanes, apóstatas, incrédulos, sino también se niega a Cristo por forjarse un falso concepto de Él, o un falso concepto de su doctrina, lo que Él nos ha transmitido. Todas las sectas protestantes están aquí, los ortodoxos rusos, los modernistas, todos aquellos que se llaman cristianos y que pretenden profesar la doctrina de Cristo, pero que en verdad no lo hacen. Ellos en realidad no creen en Cristo, por haberse forjado un falso Cristo. Y así quienes no aceptan toda la verdad católica que Cristo nos ha transmitido a través precisamente de su Iglesia católica que Él ha fundado, aunque digan creer en Cristo, aunque digan que creen en Él, en realidad no es así. En realidad lo niegan y son, dice San Juan, anticristos. Y si son anticristos, con mayor razón serán o podrán ser llamados falsos profetas. Por todo lo cual podemos concluir que falso profeta es todo aquel que no predica la doctrina católica, esto es, la verdad, o peor, que predica contra ella, contra Dios nuestro Señor, o tal vez peor aún, que la adultera o falsifica, que cambia el mensaje de Dios nuestro Señor, acomodándolo a sus caprichos y gustos, o de sus oyentes. Por lo cual llegamos a la conclusión de que el principal criterio para conocer si estamos ante un falso profeta es la doctrina que predica, si es la de Dios nuestro Señor Jesucristo o no. Sin embargo, el peligro de ser engañados por ellos, por los falsos profetas, estriba en la apariencia de piedad que presentan, vestidos con piel de oveja, dice nuestro Señor. En efecto, los falsos profetas modernos se visten con la piel de la oveja, del humanismo, de la filantropía, de la defensa de los derechos y de la dignidad humana. Se suelen llenar la boca de ayudar a los pobres, de hacer el bien, de combatir las desigualdades sociales, las injusticias, etcétera, etcétera. Y así suelen apresar muy fácilmente a mucha gente incauta, con sus falsas doctrinas. Vienen vestidos con piel de oveja, apariencia de buenitos, cosas en apariencia muy bien dichas, y tal vez con cosas en parte verdades, en parte de verdad. No hay que olvidar, si un falso profeta viniera y únicamente dijera error, mentira, nadie sería engañado. Siempre hay una parte de verdad y de falsedad, pero por esa parte de verdad, esa piel de oveja se encubre. Y para que podamos apreciar cuán terrible pecado es y cuánto abomina Dios a los falsos profetas,
Vemos un par de textos de la Sagrada Escritura que lo declaran a las claras. El primero de ellos es la epístola del apóstol San Judas. Allí, refiriéndose a los falsos profetas, dice: ellos son, los falsos profetas, las manchas en vuestros ágapes, cuando se juntan a banquetear sin pudor, apacentándose a sí mismos. Los falsos profetas, en última instancia, siempre se apacentan a sí mismos, buscan su propio provecho, lo que les sirve a ellos, no a la salvación de las almas. Y sigue el apóstol diciendo muy duramente contra ellos, los llama nubes sin agua, es decir, carentes de sustancia, de la verdadera piedad, de la verdadera fe, arrastradas, esas nubes, al capricho de los vientos, es decir, del querer, del decir de las gentes, de los tiempos actuales, de las modas. Los falsos profetas se acomodan a su auditorio, a los tiempos que van cambiando, no mantienen la doctrina de siempre. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, les dice el apóstol, desarraigados, palabras muy fuertes. Árboles otoñales sin fruto, porque no dan ningún fruto de salvación en las almas, mucho menos en ellos mismos. 2 veces muertos, porque en realidad, aunque parezca que viven, están muertos. Olas furiosas del mar los llama también, que arrojan la espuma de sus propias ignominias. Astros errantes, ciegos, guías de ciegos, los llama nuestro Señor. Astros errantes, a los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre, es decir, la condenación eterna. El fin de los falsos profetas, si no se convierten y dejan ese camino de mentira y de falsedad, es la condenación. Ahora veamos otro texto, también muy duro contra los falsos profetas, ahora a San Pedro Apóstol, su segunda epístola. El primer papa de la historia nos dice de los falsos profetas lo siguiente: ellos, como las bestias irracionales, naturalmente nacidas para ser capturadas y destruidas, blasfemando de lo que no entienden, porque en última instancia, como no transmiten la verdadera doctrina, en realidad hablan de cosas que no entienden, y al decir falsedades, al adulterar la palabra de Dios, blasfeman en ese sentido. Blasfemando lo que no entienden, dice, perecerán también como aquellas, como las bestias irracionales. Buscan la felicidad en la voluptuosidad del momento. Sucios e inmundos, los llama el apóstol. Sucios e inmundos se deleitan en sus engaños. Estos tales son fuentes sin agua, nubes impelidas por un huracán. A ellos está reservada la lobreguez de las tinieblas, es decir, la condenación. También, como decía recién San Judas Apóstol. Como podemos apreciar, son palabras de ambos apóstoles bastante duras, fuertes, para nuestra sensibilidad moderna, que no nos gustan las palabras duras dichas contra otras personas, palabras durísimas. Nubes sin agua, 2 veces muertos, sucios e inmundos, palabras durísimas, pero que nos muestran a las claras cómo Dios abomina de los falsos profetas, de los que adulteran la verdad, la palabra divina, y por tanto llevan a la perdición a las almas. Y estos son tan solo dos lugares distintos de la Sagrada Escritura donde están estos textos. En realidad ella está lleno de textos, de palabras, de condenas contra los falsos profetas, contra los que adulteran el divino mensaje. Mas apliquemos ahora lo visto de los tiempos actuales, a estos tiempos que nos han tocado vivir. Lo primero que brinca a la vista es que vivimos rodeados y circundados de falsos profetas prácticamente por doquier. Por todos lados que veamos, falsos profetas, transmisores de falsas doctrinas, adulteradores de la verdad revelada, del mensaje de Dios, nuestro Señor Jesucristo, de la doctrina católica. Primeramente tenemos a la falsa iglesia moderna, surgida a partir del Concilio Vaticano II, en el cual y por el cual se efectuó la falsificación o adulteración de nuestra santa religión católica. Nunca lo olvidemos, el Concilio Vaticano II fue en última instancia una falsificación de nuestra santa religión. La fe que predica la iglesia moderna o conciliar, que también se le llama, no es ya la verdadera fe católica, ya no lo es una fe adulterada,
acomodada al mundo liberal de hoy. En definitiva, una fe modernista. No olvidemos que la libertad religiosa y el ecumenismo, predicados por la Iglesia moderna hasta el cansancio, fueron condenados repetidas veces antes por la Iglesia católica, por el magisterio de la Iglesia. Solamente por dar un ejemplo, la libertad religiosa por Pío IX en sus sílabos y el ecumenismo por Pío XI en su encíclica Mortalium Animos. Y hoy en día la Iglesia moderna vive predicando eso, con las palabras y los hechos, la libertad religiosa y el ecumenismo, la mezcla de las religiones, reunirnos todos juntos a rezar, no importa en qué crea uno, todos adoramos al mismo Dios, falsísimo. El único Dios verdadero es la Santísima Trinidad, solamente se rinde culto en la religión católica, que es la que Él ha fundado y en la que Él quiere ser adorado, no como a cada hombre le place. Y así podemos decir que la Iglesia conciliar, tomada en su conjunto colectivamente, con Francisco a la cabeza, es un enorme falso profeta, pues como decimos, adultera la fe, predica una fe adulterada, no la verdadera religión católica, sino esta adaptada a los caprichos del liberalismo moderno, a lo que el hombre moderno quiere oír. En segundo lugar, podemos también colocar como falsos profetas, por supuesto, a todas las sectas protestantes, anglicanos, ortodoxos rusos, todos aquellos que se dicen cristianos, entre comillas, y que pretenden predicar a Cristo y ser sus heraldos, sus apóstoles, sus mensajeros, pero en el fondo no son sino falsos profetas, pues a rechazar la Iglesia católica, que es la única transmisora de la verdadera doctrina de Cristo, no pueden sino fabricarse un falso Cristo a su gusto, hecho según sus caprichos u opiniones propias, acomodado a sus conveniencias o de los tiempos, de lo cual se sigue que en realidad, como ya decíamos antes, no creen en Cristo, aunque lo digan y profesen. En realidad no creen en Cristo, porque no creen en el Cristo verdadero, sino en el que ellos se han forjado a su gusto. Y por tanto son falsos profetas. También en general podemos llamar falsos profetas a todos los propugnadores del resto de las falsas religiones, judaísmo, islam, budismo, etcétera, etcétera, y un larguísimo etcétera, miles y cientos de falsas religiones que existen. Todos ellos, los que propugnan esas religiones falsas, son evidentemente falsos profetas por predicar doctrinas contrarias a la verdad única, esto es, a Cristo nuestro Señor, que es la verdad, como Él mismo nos dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Asimismo podemos y debemos clasificar también de falsos profetas a todos los que de una u otra manera predican, propagan o hacen campaña tanto al liberalismo como al comunismo, pues uno y otro son esencialmente contrarios a la doctrina católica, al Evangelio de Dios nuestro Señor Jesucristo. Cuidado aquí a no ser engañados por los falsos profetas modernos, que suelen presentarnos una falsa dialéctica, un falso antagonismo entre comunismo, lo malo, el diablo encarnado, satánico, y el liberalismo, llamado derecha, que sería lo bueno. No, ambos han sido condenados por la Iglesia, y hay que saberlo. El comunismo es pésimo, es malísimo, es terrible, pero también el liberalismo también ha sido condenado repetidas veces por la Iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los falsos profetas que predican uno u otro, y en esto tal vez es donde más la gente moderna llega a ser engañada y caer, ya sea por el comunismo, cuánta gente no cae bajo esa piel de oveja que decimos, los pobres, las desigualdades sociales, mejorar la mejor distribución de las riquezas, todas cosas que en sí mismas están bien, pero en el sistema del comunismo y como lo plantea y sus principios falsos de fondo, está mal y ha sido condenado. Y también por otro lado el liberalismo, decimos e insistimos, también condenado por la Iglesia. No ir a caer en el engaño de sus falsos profetas que presentan uno u otro. Y aquí por supuesto entran como falsos profetas multitud de políticos, casi todos podríamos decir, porque hoy en día el mundo común o es de izquierda o es de derecha, según lo que entendemos como condenado por la Iglesia. Periodistas, maestros, profesores en las universidades, qué responsabilidad, todas esas pobres almas, esos pobres jóvenes que no tienen formación, que no tienen la capacidad de ver la maldad intrínseca que hay en estas doctrinas que les predican y cómo son engañados, envenenados con estas falsas doctrinas que muchos corrompen esa fe
tal vez que tuvieron al nacimiento, poca fe que tenían, o tal vez mucha, porque ninguno de nosotros, nadie está exento a ser engañado por los falsos profetas. Realmente muy terrible. Y la lista sería interminable si quisiéramos seguir por toda la cantidad de falsos profetas que hay. Como decimos, podemos decir que estamos rodeados por doquier, por todas partes, por falsos profetas que predican doctrinas que no son la católica o que son contrarias a la doctrina católica, o tal vez, y esto es peor, adulterándola, falsificándola, presentándola como que eso es catolicismo, y no lo es en realidad, y allí engañan aún más almas, innumerables almas. Ahora queremos hacer alusión a un hecho de bastante actualidad, que está de algún modo relacionado con lo que venimos diciendo, todo esto de los falsos profetas. Nos referimos a los hechos recientemente acontecidos que tienen que ver con Viganó. Viganó, que hace casi 2 años que se armó todo un escándalo cuando denunció a Francisco, que él era consciente de todos los abusos sexuales que tenía que ver McCarrick, allá el cardenal de Estados Unidos, y muchos otros, y que al final desde entonces está escondido no se sabe dónde, y que de repente aparece con alguna que otra carta o intervención. Nosotros hacemos esto sin ánimo amargo, pero simplemente para evitar que los fieles sean engañados en estos tiempos que son de confusión. Son tiempos de confusión, como decimos, vimos rodeados de falsos profetas, y es muy fácil engañarse, muy fácil ir por donde no es el camino. Entonces, respecto a este tema de Viganó, a lo que queremos ir es que hay quienes, debido a sus últimas intervenciones, particularmente una carta al presidente de los Estados Unidos, a Trump, y otras que ha tenido criticando al Vaticano II, lo han querido mostrar, lo han alabado como el gran paladín de la fe en estos tiempos que estamos viviendo, el único que habla. Entre esas personas que hacen eso, se hallan o encuentran antiguos hijos de Monseñor Lefebvre, personas que en teoría están en esta batalla o resistencia a lo moderno, al modernismo en la Iglesia, desde la primera hora o de hace tiempo, que en teoría entienden de estas cosas. Y esto, por supuesto, no deja de ser desconcertante, que estas personas, estos antiguos hijos de Monseñor Lefebvre, muchos con sitios en internet donde publican todas estas cosas, como decimos, presentándolo a Viganó como la gran cosa, el paladín de la fe, la luz profética que está hablando en estos tiempos, cuando otros callan. Es muy desconcertante que ellos hagan ello. Y es, podemos decir, una vergüenza. Es una vergüenza que estas personas, antiguos hijos de Monseñor Lefebvre, forjen en los pocos católicos, en los pocos fieles que van quedando por el mundo, que resisten a la falsa religión moderna, que resisten al modernismo, que de alguna u otra manera tratan de aferrarse a la tradición de la Iglesia, mantenerlo de siempre, no ser devorados por el monstruo conciliar, llamémoslo así. Es una vergüenza que estos personajes, en esos pocos fieles, en esa poca gente que queda, que va queriendo luchar, descreen o forjen esta falsa esperanza. Viganó no es el actual paladín de la fe, no lo es. No es el defensor de la fe, ni mucho menos. Hablamos objetivamente. Quiera Dios que Viganó esté comenzando a ver las cosas, que el hecho de que ahora tenga que estar oculto y apartado del monstruo conciliar, llamémoslo así, quiera Dios que eso le ayude a empezar a ver más. Parecería que tal vez se está viendo. Y quiera Dios que así sea y que pueda ver las cosas en su totalidad, la profundidad de la crisis que estamos padeciendo en la Iglesia, a raíz, como decimos, del Concilio Vaticano II. Y ojalá lo pueda ver en toda su extensión y en ese sentido tomar obrar una posición totalmente clara, opuesta, condenatoria de esta falsa iglesia moderna. Pero todavía no acontece, todavía le falta un largo camino, un largo trecho, pues la cuestión no es tan sencilla, no es tan fácil. No basta con decir una o dos cosas contra el Concilio Vaticano II o contra Francisco. Es mucho más amplio el problema, mucho más complejo. Como decimos, quiera Dios que Él esté viendo las cosas y que termine de verlas, pero actualmente todavía no las ha terminado de ver, y entonces objetivamente es falso presentarlo como el gran paladín de la fe. Veamos por qué decimos esto, expliquémonos más. Hay una serie de problemas con todo este tema de Viganó. Primeramente,
comenzando, él fue consagrado obispo en 1992, es decir, ya con el rito nuevo. No olvidemos que a partir del Concilio Vaticano II, a raíz de él, todos los 7 sacramentos de la Iglesia Católica que teníamos de siempre, los cambiaron todos, los deshicieron muchos y los volvieron a hacer, entre ellos la consagración episcopal, la consagración de obispos. Hagan cuenta que agarraron lo antiguo, lo tiraron a la basura y se crearon algo nuevo. No fue que hubieran agarrado lo antiguo y le hubieran hecho modificaciones, no, lo tiraron a la basura y pusieron algo nuevo. Y el rito nuevo que crearon a raíz del Vaticano II es, por lo menos, pongan atención, dudoso, si no es que inválido, que es lo más probable por los cambios que introdujeron allí, que comprometen seriamente la validez. Esto quiere decir que Vigano es con mucho obispo dudoso, y lo más seguro es que no sea ni obispo. Y estos que decimos antiguos hijos de Monsieur Lefebvre, que han hecho una carta de apoyo a Vigano, lo presentan como el paladín de la fe, y como decimos, probablemente ni sea obispo, en todo caso, dudoso. En segundo lugar, la carta abierta que Vigano escribió al presidente de los Estados Unidos, a Trump, hace poco más de un mes, tiene un muy serio problema, que tal vez la mayoría de la gente no lo note, por lo que ya estamos tan inficionados de la pestilencia de las doctrinas modernas de este mundo liberal, pero tiene un muy serio problema. Está llena esa carta, está llena e impregnada de naturalismo que es algo esencial al modernismo, a la Iglesia conciliar. Nos explicamos. Allí en su carta, Vigano presenta a Trump, en realidad se lo dice, como que él forma parte del bando de los buenos, de los hijos de la luz que él llama. Inicia su carta así, separando los dos bandos, de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, todos los malos. Y a Trump lo pone al lado de los hijos de la luz, de los buenos, siendo así que Trump ni siquiera es católico. Si no me equivoco, es presbiteriano, es decir, un hereje. Ahora bien, para pertenecer a los hijos de la luz, para formar parte del bando de los hijos de la luz, es indispensable pertenecer a la Iglesia Católica. Si no, no se puede. Y como decimos, Vigano lo presenta a Trump en este bando de los hijos de la luz. Y no solo a él, sino a la gran, inmensa mayoría de la humanidad. Él pone esos dos bandos y dice, la gran mayoría está en el bando de la luz. Que yo sepa, la gran mayoría de los hombres no son católicos. Y a la minoría en el bando de las tinieblas, que sería el estado profundo, todos los satanistas, Soros y compañía. Entonces, como decimos, impregnada de naturalismo, eso es naturalismo, y eso es Concilio Vaticano II, puro naturalismo, y en el fondo no importa si eres presbiteriano, si eres ortodoxo ruso, si eres cristiano, protestante de esta o esta otra denominación. Cuando lo importante es creer en Dios, portarnos bien, ayudar a los pobres, y todos somos hijos de la luz, mismo vamos, nos vamos a salvar si morimos en gracia en todo caso, y algunos aún sin gracia, todos al cielo, porque eso es el modernismo, en última instancia, todo el mundo al cielo. Y si vamos al caso, con esto que hicimos del naturalismo, Vigano en realidad le hizo un muy grave daño a Trump. ¿Cuál? Que en vez de decirle, o insinuarle por lo menos de una manera políticamente correcta, si quieren, la conversión, que se haga católico, que está en es un presbiteriano, en lugar de eso lo confirma en su error implícitamente, porque si le está diciendo, eres hijo de la luz, está en el bando de los buenos, hay que combatir contra los malos, el estado profundo, lo que fuera, evidentemente Trump va a razonar, pues yo estoy los buenos, no tengo necesidad de convertirme a la religión católica, al catolicismo, a ninguna otra cosa, yo estoy bien donde estoy. Entonces, como vemos, en realidad, si vamos al caso, le hizo un grave daño allí Vigano a Trump, porque él, los que la hayan leído, si quieren releerla, por ninguna parte le hace siquiera una insinuación que muy fácilmente podría haberla hecho. Todo lo contrario, lo confirma en su error. Tú eres hijo de la luz, del bando de los buenos, hay que combatir contra los malos. Además, en dicha carta, Vigano alaba a Trump, entre otras cosas, ponemos literal las palabras de él, dice,
defender con valentía, ¿qué cosa? El derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Viganó alaba a Trump porque defiende el derecho a la libertad de culto. Libertad de culto es lo mismo que decir libertad religiosa, que como recién decíamos, está condenada por la Iglesia, monosílabos y miles de veces, y evidentemente está condenada, porque ¿qué es la libertad religiosa? Libertad religiosa es decir que todo hombre, sea el que fuere, tiene derecho a elegir y profesar la religión que le dicte su conciencia en público, en privado, solo asociado con otros, no importa cuál sea esa religión. O sea que tiene derecho a profesar la mentira y el error. Una falsa religión es una mentira y un error. Y eso es un absurdo, una aberración. El derecho es para lo bueno, para la verdad. Hay libertad religiosa solamente para la verdadera religión, para la católica. Para las falsas religiones no hay derecho. O sea, en todo caso habrá tolerancia, que es muy distinto. Hay un abismo entre afirmar libertad religiosa, en el sentido que recién decíamos, que es como el mundo moderno lo entiende, y la falsa iglesia conciliar, y tolerar un mal. No se los puede erradicar. Había una guerra civil, muchos muertos, se tolera. Pero no es un derecho, se tolera. Entonces, como dijimos, Viganó alaba a Trump por defender el derecho de los ciudadanos a la libertad de culto. Y nos lo presentan como el paladín de la fe, como el actual defensor, diríamos, el Monseñor Lefebvre de los tiempos de ahorita. Por favor, por favor. Dejemos allí. Se podría decir mucho más, creemos, respecto a esto de Viganó, pero lo dicho nos parece basta para el punto al que queremos llegar. Viganó no es el paladín de la fe en nuestros tiempos, no hay que poner las esperanzas en él. Y reiteramos lo dicho antes, hablamos objetivamente. Quiera Dios, como decíamos, que él esté empezando a ver las cosas, las termine de ver, y en ese sentido tome un obrar bien firme y consecuente con la gravedad de la situación y profundidad de la crisis que estamos viviendo en la Iglesia. Pero, como decíamos, le falta un largo camino. No es decir una o dos cosas contra el Vaticano II o contra Francisco. Es mucho más que eso. En todo caso, recemos por él, para que si verdaderamente es de buena voluntad, Dios le dé luz, plena luz y fortaleza para obrar en consecuencia. Porque siempre es muy difícil en un cierto sentido. Cuando uno mira bien estas cosas, todo lo que implica, el paso que implica que yo dé, todas las amistades, apoyos que voy a perder cuando tome la posición bien clara, y dar entonces ese paso. Pidamos en todo caso por él, para que si verdaderamente es de buena voluntad, Dios le dé esa gracia, pero insistimos, no nos hagamos esperanzas en él. No es la esperanza, no es el paladín de la fe. Estemos por tanto bien alertas, queridos fieles, no nos dejemos engañar. Como decimos, falsos profetas hay por doquier, por todas partes. La esperanza, como recién decíamos, no podemos ponerla en Viganó, y con mucha mayor razón, si no podemos ponerla en Viganó, mucho menos en Trump, que también pasa, por desgracia, en toda esta confusión que hay, en todo este mundo, digamos, de tantas cosas que se dicen, nos faltan los que se ponen esperanzas en Trump, porque en teoría, al menos en apariencia, parece oponerse a Soros, al gobierno mundial, no hacer tanto caso al coronavirus, no sé si está contra la vacuna, no sé cómo es la lista, parecería que está contra muchas cosas, pero eso no implica ya que entonces, perfecto, Trump es la esperanza, ahí hay que esperar. No, insistimos, no es católico, es un presbiteriano, no podemos poner las esperanzas en alguien que no es católico. Y como decíamos de Viganó, no es decir una cosa o dos. Trump puede decir una o dos cosas buenas, es verdad, nadie es absolutamente malo, ni siquiera los más malos, Soros y compañía son absolutamente malos. Si los miramos muy bien, capaz encontremos algo bueno, entonces pongamos la esperanza en Soros y compañía. Evidentemente, no. Entonces tengamos eso claro. Trump tampoco es esperanza, no hay que poner en él las esperanzas. ¿En quién pues hay que poner la esperanza? En Cristo, en Dios, nuestro Señor Jesucristo. Es muy triste que parecería que en todo este, como decimos, mare magnum de confusión, de falsos profetas, liberalismo, comunismo, de doctrinas que nos inoculan por aquí y por allá, perdemos de vista eso. Parecería que los católicos lo perdemos de vista. La esperanza es Cristo, Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra esperanza en todo tiempo, y más especialmente en estos tiempos apocalípticos que nos han tocado vivir, de crisis
nunca jamás vista en la iglesia, de la gran apostasía predicha por San Pablo. Nuestra esperanza es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él puede arreglar esto que estamos viendo, solo Él. Esto ya está más allá de una solución humana. No lo va a arreglar ningún hombre, está ya demasiado podrido y corrompido todo. Lo religioso, lo político, lo social, lo económico, todo está corrompido a un tal nivel que si Dios no interviene, que si Dios no hace algo, no tiene arreglo, no hay solución humana. Concluimos pues un poco abruptamente, queridos fieles. No debe espantarnos esto que estamos diciendo, que a prima facie podría llenarnos de angustia y de tristeza, desesperación, falsos profetas por doquier, miles, millones de almas engañadas, confusión, todo en un cierto sentido mal, todo cayéndose a pedazos, los fieles que quedan por el mundo languideciendo, podríamos decir, como no dando ya más, como que ya es demasiado, llevamos ya en esto 55 años, si no me equivoco en las cifras, de que concluyó el concilio y empezamos esta terrible pasión, podríamos llamar, de la iglesia. Pero sin embargo, no hay que espantarnos. Ello por un lado ya está predicho por nuestro Señor, Cristo, nuestro Señor, en su famoso sermón escatológico en el Evangelio, en el que habla al fin de los tiempos. Él nos dice: surgirán numerosos falsos profetas y arrastrarán a muchos al error. Así, por tanto, no nos espantemos, sino que pongamos los medios para no formar parte de esos muchos que son arrastrados al error, que eso es lo que hay que temer. Hay que temer el ser seducido, porque no olvidemos, el que esté de pie, cuide no caer, dice San Pablo. Si ahorita estamos de pie, eso no quiere decir que mañana lo estaremos, o en 5 años, o cuando vaya a acabar esto. El que esté de pie, cuide de no caer, y veamos de poner los medios que son de nuestra parte, siempre confiando en la gracia de Dios, para no formar parte de su número los que son arrastrados por el error, seducidos. Pero ¿cuáles medios poner? ¿Qué podemos hacer para no ser engañados? Porque parecería algo imposible, ¿cómo no ser engañados con tanta cosa como decimos? Primeramente, es indispensable, me atrevo a decir, muchísima humildad, la virtud de la humildad, cimentarnos en esa virtud, sin la cual es imposible que haya virtud verdadera, como enseñan todos los maestros de vida espiritual. Sin humildad es imposible mantenerse firmes sin caer en el error. En realidad, el origen de todas las herejías, de todas las falsas doctrinas, como enseñan los teólogos y maestros de la vida espiritual, es la soberbia. El tener uno en tanto su propio parecer, su propio criterio y opinión, lo que piensa él, que lo antepone la doctrina de la Iglesia católica milenaria, de Dios nuestro Señor. Por lo tanto, muchísima humildad, reconocernos que somos nada, nada, bien claro, nada, y encima pecador. Hemos ofendido a Dios y por desgracia lo solemos ofender mucho. Entonces, reconocer primeramente nuestra nada, que somos unos pecadores, y nuestra incapacidad de no ser seducidos, que en lo que de nosotros depende estamos perdidos en este mare magnum de confusión, de tanto falso profeta. Estamos perdidos y depende de nosotros. Y en ese sentido, con desconfiar en nosotros mismos, poner toda nuestra confianza en Dios, pedirle a Él humildemente la gracia de tener luz, de perseverar, de no ir a ser seducidos, por lo cual juntar a esta humildad, o más bien concomitantemente con la humildad, mucha oración, rezar mucho a Dios para que nos dé esta gracia de humildad, para que nos dé mucha luz en estos tiempos, para que nos dé perseverancia, como decimos, y en esa nuestra oración tener muy particular devoción a la Santísima Virgen María, que es la develadora de todas las herejías, la destructora de las herejías, y que aplastará la cabeza, o aplasta, de la serpiente infernal, de Satanás, del demonio. Tener mucha devoción a la Virgen Santísima, consagrarnos a ella, según el método de San Luis María Griñón de Montfort, que es tan hermoso y tan laudable, con su preparación de 33 días, hacer la consagración de todo corazón a la Virgen Santísima, rezar su Santo Rosario, rezarlo todos los días. No olvidemos, rezar el Rosario a diario
la salvación. Es tristísimo que uno lo vive diciendo, y estamos viendo estos tiempos dificilísimos, y son muchos los que no lo hacen. Son muchos los que no lo rezan a diario, o que no perseveran en ello, porque es como decimos, todos los días hasta que me muera. No un mes, no 5 meses, no 2 años, no 5, todos los días hasta que me muera. Si vivo 20 años rezando el Santo Rosario todos los días, sin que se me pase ni un solo día, aunque sean las 10, 11 de la noche, así sea caminando, mojarme la cara con agua fría para no dormirme, lo que uno quiera, pero rezo mi rosario y no me voy a dormir sin haberlo rezado. Rezar el Santo Rosario todos los días, insistimos, es la salvación. La Virgen María no va a permitir jamás que alguien que le rezó el rosario todos los días se pierda. Entonces, ten esto bien en cuenta en estos tiempos tan complicados, tan difíciles que nos han tocado vivir. Y a todo esto que decimos, juntar la huida del mundo, de todo lo mundano que muchas veces nos absorbe y eso nos debilita. A huir de las películas, las series, Netflix, novelas, redes sociales, perder el tiempo en todas esas bobadas del mundo, todas esas cosas mundanas que nos debilitan espiritualmente, nos debilitan y nos hacen presa fácil de los engaños del enemigo, del pecado, de caer en pecado, huir lo más que podamos de todas estas cosas. Recordemos, los tiempos son difíciles, los tiempos son malos, más que nunca hay que hacer un esfuerzo de huir de todas estas cosas y, por supuesto, de huir del pecado, de vivir en gracia de Dios, porque si no estamos en gracia, si tenemos la desgracia de vivir en pecado mortal, de que sea nuestro estado habitual, estar en pecado, ¿cómo vamos a hacer? ¿De dónde para no ser engañados por estos falsos profetas, por el mundo moderno? Y cuando se precipiten los hechos y empeoren las cosas, empiecen las persecuciones sangrientas, 1000 cosas, ¿de dónde va a sacar uno fuerzas para perseverar hasta el fin y ser salvo? Entonces, tener muy en cuenta todas estas cosas. Insistimos mucho la devoción a María Santísima. Roguemos pues a ella misma, la Santísima Virgen, que como decimos es la develadora de todas las herejías, el azote de todos los herejes, que ella nos ilumine estos tiempos y por supuesto nos ampare, nos proteja y nos dé la gracia de ser únicamente y de poner toda nuestra esperanza en Dios nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.